Allí ubicamos a Descartes, allí exactamente. Muere en 1650. Fíjense, Platón es del 347 antes de Cristo. 47 antes de Cristo, Descartes 1650. ¿Cuántos siglos van? Casi 20. Fíjense, retrocede brutalmente. Ya en el avance que había, él retrocede. En lo que estamos hablando. Y fíjense de qué manera. Platón admitía el dualismo, son diferentes a mi cuerpo, luchando entre ellos, en fin. Descartes. El ser humano está compuesto de dos cosas. Oiga nada más. Y según él, la tarea que tenía era rescatar al hombre, porque no se había dicho nada de él. Imagínense, no se había dicho nada. Desde mi percepción, pues un tanto soberbio Descartes. Fíjense, lo de atrás, de aquí para atrás, de mí, no vale, no sirve. Lo que dijeron los otros no sirve. Imagínense nada más, échense ese paquete encima. Desconocer todo lo pasado. Dice, yo voy a empezar en cero. Empezar en cero. ¿Y cómo empieza? Dudando. Entonces llega a la conclusión, antropológicamente hablando, de que el hombre está compuesto de dos cosas. Suena bien, por eso no, miren, no, está mal que yo mismo lo diga. Al hablarles estos latinajos, no estoy siendo de verdad, ni mucho menos, algo de pedantería, que aquí que sabe que no, es porque de verdad los abogados, ¿cuál es nuestro origen? Romano-germánico. Debemos saber latín también, debemos saber latín. Entonces en este caso, fíjense, le está compuesto de res, es cosa, no digo rex, es rey, res con S es cosa, res extensa, una parte que es la naturaleza, es la materia, y la otra res cogitans, cosa natural, cosa extensa y cosa pensante. Así lo dice, fíjense, así lo dice. El hombre es una cosa pensante. Res cogitans. ¿Sí? Entonces en lugar de rescatar al hombre, lo partió porque él ya no era dualismo, sino una dicotomía. No se pueden ver los dos elementos, las dos cosas, no se pueden ver, no se pueden tratar, está partido el hombre, ¿sí? Y por supuesto, fíjense, ustedes lo saben, que las ideas, se ha dicho, y es cierto, las ideas mueven al mundo. ¿Qué pasa con esto de Descartes? Fíjense, ¿qué pasa con esto? Una parte, res extensa material, y otra parte, res cogitans. La naturaleza y la razón. De esto, fíjense, de esto, claro, él se queda con la razón. Desconoce los sentidos, porque dice, no, los sentidos me engañan. Yo a partir de la duda metódica racional, de eso no dudo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Punto. Entonces ya a nivel de pensamiento, fíjense, unos optaron por la razón. ¿A qué llegaron? Racionalismo, Descartes. ¿A qué llegaron? Al idealismo. Otros optaron por la resistencia. ¿A qué llegaron? Al materialismo. Al materialismo. Fíjense, Descartes dio origen a dos grandes corrientes del pensamiento. Empiezo por el idealismo. ¿El idealismo en quién culmina? ¿En quién culmina? Fíjense. De racionalismo a idealismo. En Kant y sus discípulos, que son Hegel, Fichte y Schelling. Más o menos están ellos, Kant muere en 1804. ¿Qué hay allí en 1804? Dígame usted. Jurídicamente hablando, ¿qué hay en 1804? Hombre, mujer, entre usted el salvamento de este hombre. Código napoleónico, 1804, ¿sí? Entonces allí muere Kant. Hegel llega a la mitad del siglo, 1904 como al 52, por ahí llega Hegel, que es el culmen del idealismo. Todo lo real, ahí está el idealismo, todo lo real es racional.
y todo lo racional es real. Ese es el idealismo, no Platón. Entonces, fíjense, con Kant, ¿qué hay? Con Kant, ¿qué hay? Algo bien interesante, fíjense. Dice, habrá que contestar unas preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Fíjense. Dice él, todas las preguntas anteriores se resumen en el hombre. Fíjense. Entonces se dice, la última pregunta la responde la antropología. ¿Qué es el hombre? Y él, fíjense, ya se los anunciaba hace rato, cuando hablaba de la sustancia, recuérdenlo, lo mencioné. Él dice allí en uno de sus libros, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, sí, ahí lo dice él, 1700, por ahí 97, le escribe, en la fundamentación metafísica de las costumbres, ¿él qué dice? Dice, nunca trates a la humanidad como medio, siempre trátala como fin. Fíjense, importantísimo. Entonces el hombre es un fin en sí mismo. Dije hace rato, nunca, a ver, dije yo, vivimos, no somos sustancia por nosotros. Así lo dije, ni tampoco para nosotros. Y exactamente ahora lo matizo. El hombre es un fin en sí mismo, pero no es un fin para sí mismo. Es un fin en sí. Y él va a señalar después, fíjense, algo bien interesante. En la cuestión de los fines, dice él, en la cuestión de los fines, todo tiene precio o dignidad. Oigan bien esto. Todo tiene precio en el reino de los fines, todo tiene precio o tiene dignidad. Al hablar de precio, dice él, puede haber un equivalente. Sí, más, menos, se parece, en proporción, vale lo mismo. Pero cuando se habla de dignidad, dice el precio desaparece y no hay ningún equivalente. Y cuando mencionamos esta cuestión de dignidad, aparece la persona. Ahí está. De ella se predica la dignidad de la persona, de nadie más, de nadie más. Y fíjense, hoy día, veamos, de verdad es triste cómo el consumismo altera muchas cosas. ¿El hombre qué es? El hombre es un medio, el hombre es un instrumento de producción, de consumo, de verdad. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, es una deshumanización. El hombre va en contra de lo humano, fíjese qué triste, el hombre va en contra de lo humano. Hay que explotarlo, hay que aprovecharnos de él, hay que sacar todo lo que se pueda. Un instrumento. Casi volveríamos a lo de Aristóteles, fíjense. Aristóteles, por supuesto, gran hombre, pero se equivocó en algunos aspectos, porque confundió lo cultural con lo esencial. Él, pues nació viendo que sus padres de sus amigos, pues tenían esclavos y ellos eran los que mandaban, los amos. Fíjese lo que llegó a decir. Hay hombres por naturaleza libres y hombres por naturaleza esclavos. ¿Y qué decía del hombre? El hombre es un esclavo, es un instrumento con vida. ¿Y el instrumento qué es? Un esclavo, pero inanimado. No había diferencia entre el esclavo y el amo, o el esclavo y el instrumento. No había diferencia. Y hoy día exactamente entre los bienes que hay, honesto, útil, deleitable, X, hoy tiene rifándosela por todos lados el bien útil. Y en eso se ha convertido el hombre, lo hemos convertido. Cuando es un fin, cuando hablando, dice Kant, de dignidad,
no hay parangón, no hay proporción y siempre será la persona hablando de dignidad. Por el otro lado, tenemos el materialismo. El materialismo. ¿Quién está a la cabeza? Está Marx. Fíjense, ¿a dónde llegó Hegel? A Marx. Y además, así llamó su corriente de pensamiento, materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. ¿Por qué? Porque usó como fundamento a dos hombres. A Ludwig Feuerbach, jurídicamente lo tienen que conocer también, jurídicamente, a Ludwig Feuerbach, porque es uno de la misma familia, es el padre, es jurista y el otro es filósofo. Ludwig Feuerbach, materialista, el hombre es lo que come, fíjense nada más. Y de Hegel, ¿qué tomó? La dialéctica. Por eso lo llamó exactamente materialismo dialéctico. ¿Qué profesa Marx? El hombre se autocrea a través del trabajo. ¿Por qué? Porque el hombre no debe interpretar la naturaleza, el hombre debe transformarla. Y el medio es el trabajo. Nunca va a hablar de persona, va a hablar del homo economicus, va a hablar del homo faber, ¿sí? Va a hablar del homo artesanus. ¿Por qué? Porque el trabajo es elemental para transformar lo que hay. Materialismo dialéctico. Bueno, ahí están esas dos corrientes. Viene una siguiente postura, una siguiente corriente. ¿Qué sucede en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX? ¿Qué fenómeno se da? Vamos. Social, de avance tecnológico, ¿qué se da? La revolución industrial. Bueno, empieza la tecnología a tener auge en el mundo, en fin. Y la tranquilidad que había en el ser humano ya no la va a haber. Antes, como ustedes me pueden, no sé si me han seguido, ¿qué es el hombre? Estamos viendo qué es el hombre. Pues a partir de esta situación ya no preocupa la esencia del hombre, preocupa la existencia. Oye, ¿cómo vive el hombre? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a existir? ¿Por qué? Porque además viene una de las cuestiones que hasta hoy día está vigente y terriblemente peligroso y todo, que es el armamentismo. Ya hubo la invención de las armas, viene ya en este siglo, bueno, siglo pasado, 14, recuerden, la Primera Guerra Mundial. Pero antes, siglo XIX, a la mitad, existe un hombre que se llama Søren Kierkegaard. Es el padre de esta corriente que quiero mencionarles, que es el existencialismo. Ya la preocupación por qué es el hombre ya se acabó, esencia. Ahora viene preocupación por la existencia, existencialismo. Y entonces el existencialismo como corriente del pensamiento, hay dos grupos. Una es el ateo y otro es el cristiano. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Quién representa al existencialismo cristiano? Lo representa, entre otros, Karl Jaspers, lo representa Gabriel Marcel, que fue un converso. ¿Y qué dice Gabriel Marcel en concreto? ¿Qué dice él? El hombre, dice él, es un itinerante. El hombre es un viandante, es un peregrino. Es decir, que camina, va a través de la existencia hacia el encuentro con un tú absoluto. Y se le llama a este hombre el filósofo de la esperanza. ¿Por qué? Porque él ya fue converso y está pensando en que el hombre a la muerte va a encontrarse con Dios, pero camina a través de la vida, ¿sí? Y por otro lado, en el ateo tenemos a alguien sin pelos en la lengua, que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Él mismo, fíjese, él mismo se dice, yo soy, dice él así tal cual, yo soy el representante del existencialismo ateo. Yo soy, dice él, sin falsa modestia. Entonces el hombre, ¿qué es para él? Entre otras cosas, el hombre
es un ser para sí. Es un ser que tiene término. Es un ser que no tiene proyección. E incluso va a decir, así tal cual, el hombre es una pasión inútil. Es una pasión inútil. Pero ¿en qué sentido lo llama pasión inútil? ¿En qué sentido? Y fíjense, él es ateo. Yo diría, bueno, lo digo, si yo profesara el ateísmo, oye, ¿para qué me preocupo de lo que no existe, de lo que no hay, no? Ni mencionarlo. Pues no, dice él, el hombre es una pasión inútil. ¿Por qué? Porque siempre está pensando querer llegar a la divinidad. Porque no se había dicho nada de él, imagínense, no se había dicho nada. Desde mi percepción, pues un tanto soberbio Descartes. Fíjense, lo de atrás, de aquí para atrás, de mí, no vale, no sirve. Lo que dijeron los otros no sirve. Imagínense nada más, échese ese paquete encima. Desconocer todo lo pasado. Dice, yo voy a empezar en cero. Empezar en cero. ¿Y cómo empieza? Dudando. Fíjense, le está compuesto de res, es cosa. No digo rex, es rey. Res con S es cosa. Res extensa. Una parte que es la naturaleza, es la materia. Y la otra, res cogitans. Cosa natural, cosa extensa y cosa pensante. Así lo dice, fíjense, así lo dice. El hombre es una cosa pensante. 1650. ¿Cuántos siglos van? Casi 20. Fíjense, retrocede brutalmente. Ya en el avance que había, él retrocede. En lo que estamos hablando. Y fíjense de qué manera. Platón admitía el dualismo, son diferentes a mi cuerpo, luchando entre ellos, en fin. Descartes. El ser humano está compuesto de dos cosas. Oiga nada más. Y según él, la tarea que tenía era rescatar al hombre. Allí ubicamos a Descartes, allí exactamente. Muere en 1650. Fíjense, Platón es del 347 antes de Cristo. 47 antes de Cristo, Descartes. Entonces llega a la conclusión, antropológicamente hablando, de que el hombre está compuesto de dos cosas. Suena bien, por eso no, miren, no, está mal que yo mismo lo diga. Al hablarles estos latinajos, no estoy siendo de verdad, ni mucho menos, algo de pedantería, que aquí que sabe que no, es porque de verdad los abogados, ¿cuál es nuestro origen? Romano-germánico. Debemos saber latín también, debemos saber latín. Entonces en este caso,